La participación del profesor Pedro Montero. Como ustedes saben, Pedro es académico del Departamento de Matemática de la Universidad Técnica Federico Santa María. Él hizo su doctorado en geometría algebraica en la Universidad de Granada. Y el título de la charla es ¿Cuándo un polinomio en varias variables es el determinante de una matriz cuyos coeficientes son formas lineales? Así que Pedro, por favor, te cedo la palabra para que puedas comenzar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por la invitación y genial que exista, bueno, esta instancia para poder compartir matemáticas y compartir con todos ustedes. Y justamente voy a tratar de hablarles de un tema que es bien inocente, el título de álgebra, si quieren, o un problema así que de hecho es la pregunta principal que va a motivar un poco toda la charla del día de hoy. Voy a tratar de introducir todos los conceptos que van a aparecer, así que en ese sentido es una charla para todo público. Em, Debo comenzar diciendo que para simplificar la vida un montón, todo esto va a estar sobre los números complejos. em, y justamente que al final voy a mencionar algunos resultados súper recientes, de hecho, que salieron la semana pasada, con Vladimiro Benedetti en la Escuela Normal Superior, Juliet Prieto en Boloña, y con Sergio Troncoso que está llegando acá a la Santa María como postdoc también. Así que, bueno, sin más preámbulos, déjeme contarle un poco del problema que le da el título a la charla. Entonces la idea es la siguiente. Si ustedes tienen una matriz, digamos, con coeficientes complejos, eh, ustedes pueden pensar las entradas como, bueno, como números complejos, pero también pueden pensarlas variando, ¿cierto? Pueden pensarlas como que no están fijas. em, y pueden entonces darse cuenta que el determinante va a ser un polinomio con coeficientes enteros, de hecho 0 y 1, ¿cierto? Eso uno aprende en un curso de álgebra lineal. En esas variables que después uno fija, ¿cierto? Uno se da quién es lo que es el A11, A12, etcétera. Entonces, y ese polinomio, pensado como un polinomio en toda esta cantidad de variables, en n cuadrado variables, es un polinomio homogéneo de grado igual al tamaño de la matriz, ¿cierto? Enseguida igual voy a recordar más en detalle lo que es un polinomio homogéneo, pero eh, a modo de ejemplo, si quieren, el determinante de esta matriz 2 por 2, este polinomio A de menos BC, y la condición de ser homogéneo simplemente me dice que si yo reemplazo, si miro S como el polinomio, ¿cierto? Y si yo reemplazo lambda SA, lambda SB, lambda SC, lambda SC, ¿cierto? D, perdón. Multiplico por un escalar cada una de las componentes, eso sale al cuadrado, ¿verdad? Y me queda el PABC. Entonces eso significa que es homogéneo de grado 2. Entonces es una clase simpática de polinomio y el punto es que si uno deja de mirar estos a y j como variables simplemente y uno las piensa ahora como formas lineales, bueno, por el mismo cálculo, ¿cierto? Aquí los puse como esto en el dual. Pueden pensarlo, ¿cierto? Como este espacio vectorial dual. Y fíjense que aquí, por razones que van a ser claras más adelante, puse n más un variable. ¿Ya? Eso después va a ser relevante. Entonces, si ustedes piensan los coeficientes ahora como formas lineales, entonces el determinante va a ser un polinomio homogéneo de grado D, ¿verdad? No sé, por ejemplo, voy a hacer un ejemplito por acá, como, no sé, qué sé yo, si tiene este determinante x0, x3, no sé, x2, x1, les queda esta ecuación, ¿cierto? x0, x1, menos x2, x3. Entonces eso es un polinomio ahora en estas variables, en, en cuatro variables. Em, entonces la pregunta natural, o sea, una pregunta interesante es, ¿qué polinomios se pueden escribir de esta forma? O sea, ¿cuándo un polinomio homogéneo es el determinante de una matriz cuyos coeficientes son formas lineales? Es justamente el título de nuestra charla, ¿verdad? Entonces voy a tratar es una pregunta a priori puramente algebraica, ¿cierto? Entonces voy a tratar de geometrizar un poco esto paso a paso y tratar de contarles cómo se puede resolver esta pregunta y qué cosas quedan abiertas y nuestro pequeño aporte en esta dirección. Entonces, partamos con un ejemplo. Si tomo n igual 0, recuerden que está tomando n más un variable, entonces si n vale 0 me queda una variable.
Entonces, un polinomio homogéneo en una variable es simplemente algo de la forma poli- eh, constante veces este monomio, x0 a la d, para algún lambda complejo. Y como estoy, de nuevo, la ventaja de estar en los números que yo puedo sacar raíces de enésima, entonces si existe otro complejo, tal que a la n me da lambda. Y en particular, uno se da cuenta que el determinante de esta matriz que está acá, n por n, funciona, ¿cierto? Me queda omega n, x0 a la, y aquí me equivoqué, este era un, mezclé letras, por supuesto, esto debe ser un d, eh, y esto también debe ser tamaño d por d. Ahora sí. Entonces, perdón, esto a la d, y esto es una matriz de por d. Ahora sí. Entonces, bueno, en ese caso no, muy, digamos, no hay mucho más que decir. En el caso n igual 1, es decir, en dos variables, empieza a ponerse más interesante. Bueno, primero que todo, nada impide que las matrices sean de tamaño 1 por 1. Entonces, si es que yo tengo un polinomio homogéneo de grado 1, es una forma lineal, entonces puedo tomar digamos, la matriz 1 por 1 dada por esa forma lineal y funciona. Sin embargo, cuando ya empiezo a tomar polinomios de grado 2 en adelante, es menos evidente construir esa matriz. Si es que yo le doy este polinomio y ustedes tienen que decirme cuál es la matriz, tal que el determinante sea P, es menos evidente, ¿verdad? Pero hay un pequeño truquillo, geométrico si quieren, que es que la respuesta a mi pregunta motivacional de todo el día de hoy, a la respuesta a la pregunta esta que está acá, eh, si es que se puede o no, no depende de cambios de coordenadas lineales. O sea que yo puedo hacer cambio de coordenadas en las variables x, xy, ¿cierto? x0 hasta xn. Y si es que el polinomio original se podía escribir como el determinante de una matriz, y hago un cambio de coordenadas, bueno, ese también, y viceversa. Es un mini ejercicio, si quieren, de álgebra lineal. Y eso tiene una gran ventaja porque ahora, si es que yo pienso este polinomio de grado 2 como una forma cuadrática, ¿cierto? Ustedes saben, no sé, cuando estudian formas cuadráticas o no sé, qué sé yo, eh, matrices simétricas o no sé, matriz de correlación si quieren. Ustedes saben que hay una gran simplificación que es que uno puede diagonalizarla y esencialmente, sobre todo en los números complejos, lo único que importa es el rango. En los números reales hay un poquito más de, cierto, hay más sutileza, tenemos también los signos de los valores propios. Pero los números complejos no, simplemente me importa el rango de la matriz asociada, la matriz simétrica, si quieren. Ah, y por ende, bueno, hay tres casos básicamente. Si el rango es cero, entonces el polinomio es cero y no hay mucho que hacer. El determinante de la matriz es nula. Entonces estamos bien. Si el rango es uno, entonces yo puedo, digamos, puedo hacer un cambio de coordenada de tal suerte que mi polinomio P ahora sea el polinomio P', que es esta, esta forma cuadrática. Eh, y esa, bueno, ciertamente se puede escribir como el determinante de una matriz A, que está acá. Entonces, resolvimos el problema en ese caso. Y el caso más sutil, si quieren, es el caso de rango maximal, en que yo sé que mi polinomio, mi forma cuadrática, se puede reducir, si quieren, a esta forma cuadrática, la más sencilla, que es x cuadrado más x0 cuadrado más x1 cuadrado. Y de nuevo, recordar que estamos en los números complejos, entonces también tenemos la raíz imaginaria, ¿cierto? Raíz de -1 a nuestra disposición. Y si uno ve esta diferencia, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? A más B por A menos B, no me acuerdo cómo se llama eso. Pero si uno hace ese cálculo, queda exactamente el polinomio que está buscando. Entonces, a mano uno puede resolver ese caso, pero resulta que si uno empieza a subir en grado o a subir en la cantidad de variables, se hace cada vez menos evidente cómo resolver este problema. O cómo encontrar primero, si es que existe esa matriz, y cómo resolverlo explícitamente. Ya ven incluso aquí en este caso en cuatro variables, que como, si yo tengo una forma cuadrática en cuatro variables de rango maximal, como esta que está acá, no es tan evidente cuál es la que yo tengo que elegir para formar esta matriz, por ejemplo, que funcione. Si yo tomo la forma cuadrática, no sé, inocente, en cierto sentido, x0 cuadrado más x1 cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado, quizás funciona menos bien que esta otra forma. Entonces, hay todo ese tipo de sutileza. Entonces, la idea va a ser geometrizar un poco este problema para no tener que hacer cálculo a mano y hacer cálculos más geométricos. Va a ser como el eslogan del día de hoy, que es como uno de los motores, ¿cierto? En geometría algebraica, que uno tiene un problema quizá algebraico y después lo reduce a algo medio geométrico. Entonces,
dicho eso, hay un contexto súper natural para estudiar polinomios homogéneos en geometría. Y ese es son las variedades proyectivas o el espacio proyectivo. Em, no sé, esto es algo que antes se enseñaba, yo sé, en Chile en el colegio, geometría proyectiva, ¿cierto? Uno hacía era como ¿cierto? Una lección alternativa de la geometría euclidiana. Y la idea es estudiar rectas, ¿cierto? Al infinito. Si alguien les pregunta qué es lo que es el espacio proyectivo, pueden imaginarse como una línea del tren que al final en el horizonte, ¿cierto? Está el infinito y esas rectas paralelas se juntan ahí en el infinito. Entonces, esa idea más o menos es la definición del espacio proyectivo, en términos geométricos, para mí por lo menos. Pero en términos súper concretos, en términos de definición si quieren, es la siguiente. Si ustedes separan el espacio vectorial de dimensión n más 1, cn más 1, esto también funciona en los reales, entre paréntesis, ustedes pueden mirar las rectas ahí dentro, las rectas vectoriales, es decir, los subespacios vectoriales de dimensión 1, o las rectas que pasan por el origen. Y ciertamente una recta, como mi dibujito acá, está completamente determinada por su vector director, pero el vector director tiene una cierta ambigüedad, ¿verdad? Yo puedo reescalarlo por cualquier lambda distinto y sigue generando la misma recta. Entonces, el vector b y el vector lambda b determinan el mismo elemento, el mismo punto, si quieren, del espacio proyectivo. ¿Y por qué es bueno eso? Bueno, porque a diferencia del espacio vectorial completo, que es no compacto, ¿cierto? No es para nada acotado, yo siempre puedo reescalar mi vector director, si quiero, por ejemplo, para que sea de norma 1, y por ende la esfera que es compacta, ¿cómo se llama esto? Me permite obtener una función sobreyectiva hacia el espacio proyectivo. Entonces, el espacio proyectivo es algo compacto, y bueno, a todos nos gustan los compactos, ¿verdad? Entonces, es algo mucho más manejable en la práctica. Entonces, ese va a ser nuestro ambiente geométrico, y como ya les dije, es bastante bueno porque justamente se porta súper bien respecto a los polinomios homogéneos. Simplemente algo que se me olvidó decir, algo notacional, es que si yo tengo un vector director, o un punto, si quieren, de este espacio en n más 1 variables, y por eso es que antes había puesto n más 1 variables, uno denota por paréntesis cuadrado la clase de ese vector, o sea, la recta que determina, si quieren. Y entonces, este vector y lambda veces el mismo vector determinan la misma recta, son el mismo punto del espacio proyectivo. Bien, entonces ahora déjeme relacionarlo un poquito con el problema anterior. Si yo tengo un polinomio homogéneo de grado D, y aquí repito lo que era la definición de polinomio homogéneo, significa que si yo rescalo cada una de las variables por el mismo factor, entonces sale para afuera una potencia de a la D, digamos, de ese lambda que puse. Entonces es un polinomio homogéneo, y la gracia es que por el hecho de estar en el espacio proyectivo, yo puedo mirar ceros de polinomio homogéneo. O sea, yo puedo, si tomo un polinomio homogéneo, no sé, el que más les guste, por ejemplo, ay, perdón, hacerlo aquí por ejemplo, no sé, la ecuación de esta, la típica de Fermat, x a la d, x1 a la d, etcétera, xn a la d. Tiene sentido preguntarme por los puntos donde esta cosa es igual a 0, no solamente en Cn más 1, sino que también en el espacio proyectivo. ¿Por qué? Porque anularse no depende del representante que yo estoy tomando, precisamente por la definición de ser homogéneo. En términos súper prácticos, que esta cosa aquí a la izquierda sea 0 es lo mismo que a la derecha sea 0. Entonces no depende del lambda. Entonces, eso me define un conjunto que se llama un conjunto algebraico, una variedad proyectiva, se le llama a ceros de polinomio homogéneo. Entonces, introduje una palabra nueva, una variedad proyectiva no es nada más que ceros de varios de estos polinomios homogéneos. Lo importante a retener, si quieren, es que esta cosa está bien definida precisamente por ser homogénea. Y hay un caso particular que es bien interesante y que nos va a interesar por la pregunta original, que es cuando hay solamente un polinomio, P. Y eso le llamamos una hipersuperficie de grado D, donde D es el grado del polinomio que la define, y cuya dimensión es n-1. ¿Por qué? Porque el espacio proyectivo, a pesar de que intuitivamente uno en la primera vez que ve esto piensa que es de dimensión n más 1, por estar acá, uno tiene que tener en cuenta que todas estas rectas que son de dimensión 1, en el fondo las colapso a un punto, entonces ahí pierdo una dimensión. Y por ende el espacio proyectivo es en realidad de dimensión n.
Y si tengo un espacio ambiente de dimensión n, cuando yo tengo una ecuación igual a 0, bueno, es natural que baje justo 1. Entonces, esta es una hipersuperficie de dimensión n menos 1. Bueno, hasta ahí ningún misterio. Y lo último que quería quizá introducir geométrico es el concepto de suavidad. Si ustedes tienen una, no sé, en un curso de cálculo 3, típicamente cuando están sacando estas funciones en varias variables y dibujan el gráfico, ¿cierto? Tienen un, no sé, una cosa media como este estilo. Ustedes pueden calcular el plano tangente, ¿cierto? Típico ejercicio de cálculo 3. ¿Y cómo se calcula eso? Bueno, esencialmente, si es que viene una función, yo puedo, analizando el gradiente en ese punto. Y el punto es que para tener una ecuación de verdad, es que, no sé, gradiente de f, x menos el punto, ¿cierto? Igual 0. El punto es para tener una ecuación de verdad, el gradiente no se puede anular, porque si se anula no me queda de un hiperplano, ¿cierto? Me queda 0 igual 0, que no me da un hiperplano. Entonces, esa condición justamente se traduce, o es lo que uno llama en geometría la suavidad. Entonces, una variedad es suave en un punto, x, si en dicho punto el gradiente de este polinomio que la define no se anula, no es el vector nulo. Y por ende define efectivamente un espacio tangente como en el dibujito. Y si eso ocurre para todos los puntos de mi variedad, decimos que la variedad es suave. Entonces, en la práctica esto es súper concreto. O sea, si yo les doy la ecuación, por ejemplo, la ecuación de Fermat, ustedes pueden calcular, no sé, las derivas parciales, le quedan, qué sé yo, df de xy, le queda justamente dxy, dime 1 menos 1. Y la única forma en que esta cosa sea 0 es que todos los puntos xy sean iguales a 0. Y eso es imposible en el espacio proyectivo, porque el vector nulo no es un vector director, no genera ninguna recta. Entonces, esta variedad es suave, por ejemplo. Bien, entonces ese es nuestro contexto geométrico y entonces todo lo que sigue, digamos, porque es mucho mejor trabajar con cosas suaves porque tenemos también todas las técnicas de geometría diferencial, etcétera, es que vamos a suponer que todas nuestras variedades, en particular todos los polinomios acá, son suaves. ¿Ya? Y recuerden, vamos a estar concentrados sobre todo, debido a nuestro problema original de las matrices, en hipersuperficie, es decir, cosas que están definidas por un único polinomio, P. ¿Ya? Ahora, una pequeña observación es que no toda variedad proyectiva es una hipersuperficie, es decir, no toda perfectamente puede estar definida por más de un polinomio. Bueno, por ejemplo, me quise presentar estos ejemplos que son súper clásicos de geometría proyectiva. Yo creo que la primera es la cúbica torcida, que yo creo que data de Möbius, y bueno, ha sido de interés de muchos matemáticos, Hilbert, en fin. Incluso Bézier también. En fin, es un objeto súper clásico que es la cúbica torcida que puedo dibujar acá en R3 de esta manera. Y que de manera súper concreta, P1, recuerden que son las rectas en C2. Entonces un vector aquí está dado por un vector de dos coordenadas, x, y. Y yo puedo asociarle un vector en C4, no nulo, que por ende me va a dar un punto en P3, que va a estar dado por estas ecuaciones. X lo mando x cubo, después este polinomio x cuadrado y x cuadrado y cubo. Son todos homogéneos de grado 3, y son todos, de hecho, son una base de los polinomios homogéneos de grado 3 en dos variables. Y el punto es que esa cosa está bien definida, ¿cierto? Y la imagen va a ser una curva dentro de P3, que de hecho es esta curvica torcida. Y algo completamente contraintuitivo, y por eso también la presenté, bueno, y por otras razones que van a quedar claras al final, es que a pesar de estar en un espacio de dimensión 3, esta cosa está definida por tres ecuaciones. Entonces va contra la intuición de que cada vez que yo pongo una ecuación, baja exactamente en 1 la dimensión. Porque si uno siguiera esa lógica y estoy en dimensión 3 y pongo tres ecuaciones, esta cosa dice ser dimensión 0, un punto. Pero es de dimensión 1. Eso entonces para decir nada más que hay que tener cuidado. Esa cosa de que la dimensión baje exactamente en 1 funciona bien cuando estoy mirando hipersuperficie, es decir, una ecuación. Y de manera completamente análoga tengo también otra superficie muy clásica de la geometría, que es la superficie de Veronese, que es básicamente hacer lo mismo, pero en tres variables esta vez, y en lugar de tomar polinomio de grado 3, tomo polinomios cuadráticos. Todos los polinomios homogéneos en tres variables, y de grado 2. Y de nuevo, esta cosa me da algo en P5,
porque me da un vector de 6 coordenadas. Y de nuevo, contra toda intuición, esta cosa está dada por 5 ecuaciones. Este es un objeto clasiquísimo de geometría, que fue introducido por Giuseppe Veronese, uno de los fundadores, diría yo, de la geometría algebraica italiana. Es bien clásico. Entonces, bueno, esos son dibujitos que quería hacer. Van a aparecer después. Ah, entonces, ahora volvamos a nuestro problema original, sobre cuando un polinomio es el determinante de una matriz con formas cuyos coeficientes son formas lineales. Entonces, como ya les dije, para poder usar un montón de herramientas más de geometría, uno quiere que este objeto sea suave. Entonces, que tenga estos planos tangentes y todo eso. El único problema, o de hecho el gran problema, es que ya en los finales de 1800, Salmón, o Salmón, no sé cómo se pronuncia, se dio cuenta que si teníamos esta igualdad, si P es el determinante de una matriz de este tipo, si estoy en dimensión al menos 3, y aquí fíjense que hice un pequeño cambio, disculpen, como típico, uno cambia la notación en medio de la charla, para que X sea de dimensión n, al espacio ambiente le subí 1 la dimensión, simplemente para que la dimensión, este numerito, sea justo la dimensión de X. Un pequeño arreglín que hice ahí. Bueno, si mi objeto es al menos 3, resulta que este X necesariamente es singular. Bueno, igual no es tan evidente, ¿cierto? Uno tiene que calcular las derivadas parciales de un determinante, pero bueno, gente del siglo XIX era bien, digamos, tenía hartas ganas de hacer ese tipo de cálculo y lo hicieron por nosotros y se dan cuenta que de dimensión 3 en adelante es singular, entonces es un problema. Pero resulta que hay una forma de bypassear eso, una solución a ese problema que está acá. Déjenme quizás rayar acá este problema, ¿cierto? ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, de la manera siguiente, notando que en términos conjuntistas, es decir, si solo, me olvido un poco del polinomio, y a mí me interesa simplemente polinomio igual a 0, ¿ya? Bueno, ciertamente P igual 0 es lo mismo que P a la R es igual a 0 para alguna potencia R. Entonces, en términos prácticos, si es que solo me interesa el X que define mi polinomio, quizás pierdo información, sí, pero gano que ya no tengo ese problema de ser singular. Entonces, de aquí en adelante, y de hecho después voy a discutir un poquito más detalles sobre este R que aparece acá, vamos a modificar nuestra pregunta original. Entonces, ya no pido que mi polinomio sea exactamente igual al determinante de una matriz de formas lineales, sino que yo pido que una potencia de ese polinomio sea ese determinante. ¿Ya? Entonces, esa es la nueva pregunta que es más abordable y más interesante en toda dimensión. Esa, si quieren, la moraleja de esta historia. Entonces, para poder resolverla, ahora sí estamos listos para meterle un poco más de geometría. Y vamos a ver que esto tiene que ver, la solución pasa por objetos súper interesantes que yo creo en sí mismo, vale la pena aprenderlo en un coloquio, que son los fibrados vectoriales y la noción de as. Va a ser muy informal y muy introductorio, advierto ya a la audiencia, así que espero que me perdonen por eso. Pero la idea es la siguiente, y voy a dar varios ejemplos. Si uno tiene un espacio topológico, el que más les guste, no sé, una esfera, lo que quieran, esto no tiene por qué ser en el contexto de geometría algebraica, esto es un concepto puramente topológico. O quieren una variedad diferencial, no sé, Rn, una variedad compleja, no sé, sea la n o el espacio proyectivo, lo que más les guste. Uno puede definir la noción de fibrado vectorial de rango R sobre un cuerpo, digamos, esto es bien general, pero para ser súper concreto, digamos sobre los reales o los complejos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer eso? Va a ser otro espacio topológico, que usualmente se le denota E, o bueno, variedad diferencial o compleja, dependiendo del contexto del que esté mirando, y que cumple lo siguiente. Bueno, este E viene con una proyección que se llama AX, y el punto es que sobre cada puntito de mi X, sobre él, la fibra que se llama, es un espacio vectorial de dimensión R. Entonces, los reales a la R o los complejos a la R, por ejemplo. Y no solo eso es en un punto, pero mejor aún, esta es la condición más sutil, es que si yo tengo un puntito abajo en X, en todo un pequeño abierto de ese punto, la preimagen de ese abierto va a ser como un cilindro, va a ser el abierto veces este espacio vectorial de dimensión R. Eso es la noción de un fibrado vectorial. Yo sé que en algunos países, creo que en México, de hecho, se le denota
haz vectorial. Y a lo que voy a llamar haz, yo, en México se nota gavilla. Entonces, por si lo han aprendido también, es cosas de lenguaje. Pero bueno. Y el punto de estos fibrados vectoriales, o haces vectoriales si lo quieren llamar, es que perfectamente dos abiertos se pueden solapar, ¿cierto? Un puntito puede pertenecer a dos abiertos, y el punto es que tengo dos cilindros. La primera coordenada no hago nada, es el abierto, entonces tengo X en ambos abiertos, tanto en UJ como en UI, pero en la segunda coordenada tengo dos espacios vectoriales, ¿verdad? De dimensión R. Entonces, es natural, ya que estoy mirando espacios vectoriales, pasar de un lado para otro mediante técnicas de álgebra lineal. Entonces, ¿cómo puedo pasar de un vector en un espacio de dimensión R a otro? Con una matriz, que depende del punto en el que esté parado. Entonces, esas son las matrices G y J, que son invertibles porque puedo pasar de un lado para otro, ¿cierto? Puedo cambiar el orden nomás de los índices. Y que, como digamos, como indica un poco el dibujo, uno le llama matrices de transición, porque me permiten justamente pasar de un abierto al otro. Entonces ese es el concepto de fibrado vectorial. El ejemplo quizás más notable, de que incluso que viene de, o sea, no explícitamente, pero que está un poco detrás de estos cursos de cálculo en varias variables también, es el famoso fibrado tangente. Si uno tiene una, no sé, una diferencial, uno en cada puntito puede mirar el plano tangente, como en el dibujo que estoy haciendo ahí, ¿cierto? Y el punto es que para pasar de uno para el otro, uno pasa por matrices y esas matrices tienen nombre, son las matrices jacobianas, que son invertibles, en fin. Y fíjense que ese fibrado vectorial tiene rango igual a la dimensión del objeto que esté mirando. Por ejemplo, en esa esfera, los planos son de dimensión 2, y por ende es un fibrado vectorial de rango 2, y, etcétera. ¿Cierto? No sé qué puse ahí. Sí, eso. Bien, esa es la noción de fibrado vectorial. Y algo que ustedes, de hecho, ya conocen, es cuando ustedes en el fibrado tangente, ustedes miran lo que se llaman campos de vectores, ¿cierto? Que son como en dibujito, cuando uno aprende, no sé, en curso de cálculo en varias variables, son como, no sé, están aquí, ¿cierto? Son como flechitas que se mueven, ¿cierto? Como fluido, ¿cierto? Bien útil en mecánica de fluido. Hay una forma súper mal de definirla en términos de fibrados vectoriales, que viene con el concepto de sección. Entonces, una sección de mi fibrado es como irme para arriba. Recuerden, el fibrado va hacia abajo, es una fibración hacia abajo. Si yo me voy hacia arriba, de esta manera, obtengo lo que se llama una sección. Entonces, una sección justamente sobre un abierto que yo quiera. El abierto puede ser perfectamente todo X, pero en general puedo tomar abiertos chiquititos. Y voy a subir con una sección en el sentido de que si yo me paro con un puntito, déjeme hacerlo bien, porque si no estoy seguro que lo voy a hacer mal. Si me paro un puntito de aquí a acá, subo acá arriba a ese de X. Si yo proyecto ese puntito abajo, vuelvo al mismo punto en el que partí. Entonces, en términos súper de dibujo, es como que este abierto que está acá abajo, ahora lo veo arriba como una función continua, como la imagen de una función continua. Esa es como la idea. Y algo importante es que cada puntito X, yo lo veo acá, la imagen dentro de esa fibra, y la fibra, por hipótesis, recuerden que es un espacio vectorial. Bueno, en un espacio vectorial yo puedo sumar vectores, y por ende, el conjunto de las secciones sobre un abierto es un espacio vectorial. Lo puedo sumar las secciones diciendo que, no sé, S más T en un puntito es simplemente la suma de los vectores correspondientes. Entonces, esa me da un espacio vectorial. Ah, y como ya le adelanté, esto ustedes ya lo conocen, es solamente una cosa, un formalismo, digamos, de geometría diferencial, si quieren, o de topología. Si ustedes tienen el espacio tangente, las secciones del fibrado tangente es lo que uno le llama un campo vectorial. Son esas flechitas que dibujé antes, ¿cierto? Porque recuerden que, ¿por qué? Porque si yo estoy en Rn, no sé, en R2, el espacio tangente en ese puntito es justamente R2, pero trasladado. El origen lo trasladé al puntito en donde están saliendo los vectores. Por eso es que esa es la buen dibujo. ¿Ya? Bueno. Y resulta que cada vez que yo tengo un fibrado vectorial, uno puede definir lo que se llama un as. Bueno, antes de decir siquiera lo que es un as, un pequeño comentario anecdótico histórico, bien interesante creo yo. Este fue introducido por Jean Leray, que probablemente muchos de ustedes lo conocen más por su, bueno,
por su trabajo en análisis, ¿cierto? Él fue una persona bien importante en hidrodinámica, todos estos resultados de teoría de Leray-Schauder, ¿cierto? En ecuaciones diferenciales parciales. Y resulta que, bueno, a él lo pilló por mala suerte la guerra mundial y, bueno, fue encarcelado y resulta que estaba en la cárcel y le preguntaron más o menos en qué trabajaba y él, bueno, para no quiso decir que trabajaba en hidrodinámica y esas cosas para que no lo pusieran a hacer cosas, digamos, matemáticas asociadas a la guerra. Entonces él dijo que trabajaba y ahí su carrera matemática viró hacia la topología y bueno, fue en ese contexto en que en una cárcel que se llamaba la Universidad en Cautiverio, de hecho, que introdujo el concepto de as. Entonces, ¿qué es lo que es un as? Es como una regla, si quieren, que toma abiertos de un espacio topológico y me entrega conjunto. Y bueno, que satisface ciertos axiomas, pero que no voy a detallar mucho. Eso es lo que justamente decía que antes se llama gavilla también en otros países. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un abierto U y le asocio el conjunto, y de hecho más que un conjunto, un espacio vectorial, de secciones sobre ese abierto. Entonces, si quieren también pensar en el espacio tangente, tomo un abierto y le asocio el conjunto ¿cómo se llama esto? De los campos vectoriales en el abierto. Eso es un as, si querés, es como una caja que toma abierto y me entrega cosas. Y el punto es que, y esto es un hecho, esto sí que es una caja negra, aquí no voy a entrar para nada en los detalles, es que tener ases es algo que me permite describir las variedades. Esto es algo súper general. Esto lo desarrolló notablemente Jean-Pierre Serre y Grothendieck. Voy a dar simplemente lo mínimo que voy a necesitar yo. Y es que si yo tengo una variedad proyectiva, por ejemplo, la hipersuperficie, lo que estamos diciendo antes, y tengo un fibrado vectorial, resulta que las secciones globales, es decir, por ejemplo, para fijar idea, los campos vectoriales que están definidos en toda la variedad, ese espacio vectorial es de dimensión finita. No es para nada evidente. Y mejor aún, uno no solamente puede definir estos espacios de secciones globales, H0, sino que uno puede definir también otros espacios vectoriales que se llaman de cohomología, no confundir con los espacios de Sobolev, nosotros ya teníamos usada la letra, así que W. Bueno, entonces son espacios vectoriales que justamente van a ser de dimensión finita y que me permiten también describir la variedad, dar restricciones, encontrar muchas veces ecuaciones, relacionarlas con otras variedades notablemente. Quizá el ejemplo más emblemático, diría yo, es que si ustedes tienen una curva elíptica, que hay varias formas de definirla, por ejemplo, una curva sobre los complejos un toro, así, una curva de género 1, uno tiene una definición abstracta, ¿cierto?, de qué es lo que es una curva elíptica. Usando estos objetos, y teoremas profundos de cohomología, no voy a decir más detalles, uno puede probar, por ejemplo, que esta cosa puede ser vista como una ecuación de grado 3 en P2, una cúbica en P2. No es para nada evidente ese dibujito que hice yo. Y usando estas herramientas más cohomológicas, uno tiene descripciones más precisas. Digamos que yo diría que son un poco el puente entre la geometría clásica y la moderna, diría yo, si uno quiere ponerle un eslogan a esto. Bueno, entonces guarden en la cabeza, cada vez que tengo una figura vectorial, puedo asociarle estos espacios vectoriales de cohomología y que me ayudan a describir la variedad. Entonces, con eso en la cabeza, volvamos a nuestra pregunta original. Se acabó un poco el interludio geométrico. Cuando un polinomio verifica que una potencia de él es el determinante de una matriz de forma lineal. ¿Cómo resolvemos eso? Entonces, recordemos que todo esto está en un contexto geométrico del espacio proyectivo, ¿sí? Recuerden que yo podía asociarle ¿cierto? Esta espacio proyectivo de recta, ¿verdad? Y ahí yo podía mirar polinomio homogéneo igual a 0. Entonces ese era el buen ambiente para hacer las cosas. Y resulta que simplemente por la definición de espacio proyectivo, uno tiene un fibrado en recta gratis, o tautológico, si uno quiere poner el nombre más sofisticado, que es el siguiente. ¿Qué es lo que es el espacio proyectivo? 2 diapositivas anteriores. Bueno, un poco más. Son las rectas en este espacio vectorial. Entonces, cada recta en el espacio proyectivo yo la colapso, ¿se acuerdan? A un punto del espacio proyectivo. Pero siempre puedo olvidarme de que la colapsé y acordarme de la recta que tenía antes. Entonces, uno puede asociar simplemente en el espacio proyectivo el fibrado en recta siguiente. ¿Se acuerdan que un fibrado vectorial, perdón que vaya tanto para atrás y para adelante, era
sobre cada punto un espacio vectorial de rango lo que sea. En este caso tengo un fibrado vectorial de rango 1, que es en cada puntito del espacio proyectivo me acuerdo de la recta que le corresponde. Entonces, sobre cada punto del espacio proyectivo, que es la clase de equivalencia de la recta, miro la recta. Entonces, esto es un fibrado en rectas, o decir, un fibrado de rango 1. Y el punto es que yo les conté que uno para poder describir el fibrado vectorial, uno tiene que ver cómo pasa de un abierto hacia otro, y resulta que eso se puede hacer de manera explícita. Ahora, pero digamos, créanme, que uno mirando coordenadas, simplemente haciendo un calculito, de verdad se puede hacer a mano, uno puede calcular explícitamente las funciones de transición. Ahora le llamo funciones porque son matrices uno por uno, entonces, bueno, funciones de transición. Y ese fibrado tautológico, por razones que no voy a explicar, uno le llama O de menos 1. Piénselo como una letra nada más, un simbolito. Y el punto es que ese está definido a partir de funciones de transición, que recuerden que me permiten pasar de un lado para otro, y usando esas mismas funciones de transición, yo las puedo modificar y formarme nuevos fibrados en recta. Esa es una gran ventaja de estos fibrados en recta, que básicamente puedo hacer toda la álgebra lineal que ustedes quieran, la puedo hacer en este contexto geométrico. Por ejemplo, si tienen un fibrado vectorial E y un fibrado vectorial F, pueden tomar la suma directa y se crean uno nuevo, simplemente mirando las matrices por bloque. O, qué sé yo, pueden tomar la matriz transpuesta, pueden hacer lo que quieran de álgebra lineal, básicamente, pero sobre cada abierto. Y en particular, si tienen matrices uno por uno, bueno, las pueden multiplicar, ¿cierto? Y les quedan 9 matrices uno por uno, y que definen, por ende, un nuevo fibrado en recta. Entonces, a la potencia L, si quieren, de ese fibrado, es lo que llamamos O de menos L. Y de manera más general, y esto es lo último, le prometo, de fibrados vectoriales, si uno tiene un fibrado vectorial dado por matrices, ¿cierto? Matrices esta vez son más grandes, R por R, uno las puede multiplicar por escalares, por estas funciones. Y de hecho por estas funciones a la L, y le queda una nueva matriz R por R, porque simplemente multipliqué todas las coordenadas de mi matriz G y J por este numerito. Entonces, para resumir, los fibrados vectoriales tienen la ventaja que los puedo sumar como espacios vectoriales, digamos. Puedo hacer estos productos medio extraños, puedo hacer duales, puedo hacer básicamente lo que quieran de álgebra lineal y sigue teniendo, y tiene sentido. Puedo tomarle el determinante de las matrices, por ejemplo. En fin, etcétera, etcétera. Entonces, lo único que tienen que, si quieren recordar, es que si yo tengo un fibrado vectorial E, lo puedo modificar haciendo este tipo de truquillo, por ejemplo, multiplicarlo por estas cosas y le queda E de menos L, que es simplemente un fibrado que se obtiene a partir de E. ¿Ya? Y eso es todo lo que tienen que saber. Entonces, ahora viene la respuesta a la pregunta original. Esto, digamos, estoy siendo medio bastante reduccionista. Esto comenzó con los trabajos de Ulrich el año 84, que fueron en un contexto completamente de álgebra conmutativa. No fue formulado de esta forma, pero me pareció un poco técnico la formulación original, así que preferí hacerlo lo más geométrico posible. La formulación geométrica data de los trabajos de Arnaud Bouville, el año 2000, que trataba de responder la pregunta original, la de la primera diapositiva, ¿ya? Cuando un polinomio es exactamente igual al determinante de una matriz, y que fue después reformulado o generalizado a esta pregunta modificada que les conté antes, de admitir una potencia. Eso fue parte del trabajo de Eisenbach, Schreier y Weyman, también muy cerca del trabajo de Bouville, son trabajos más o menos contemporáneos. Y ahora viene el resultado siguiente. Si ustedes tienen una hipersuperficie suave de grado D, un polinomio homogéneo de grado D, recuerden la pregunta original, y de dimensión n, si quieren, en términos prácticos, en n más, n más 2 variables, bueno, da lo mismo, el objeto geométrico que dibuja es de dimensión n. Entonces, el hecho de que este polinomio que la define se puede expresar como un quizá a cierta potencia, es equivalente a que exista un fibrado vectorial de rango R, y de tal suerte, y aquí no voy a ser muy detallado, que todas estas cohomologías sean cero. En términos prácticos me dice que en términos cohomológicos es muy simple. No voy a entrar en los detalles. Para los expertos, esto tiene que ver con que esta cosa sea como
aritmética y Cohen-Macaulay, hay varias cosas de álgebra conmutativa ahí detrás, que no voy a ni siquiera mencionar. Así que esta fue la última palabra de álgebra conmutativa que voy a decir. Pero en términos geométricos, si quieren, son figuras vectoriales muy, muy simples, muy sencillos, que son, de hecho, vamos a ver, difíciles de encontrar. Entonces, no es gratis que esta igualdad se cumpla. Y la ventaja de esta segunda formulación es que, a priori, la pregunta original sobre el determinante igual a, o sea, de P a la R igual al determinante, eso tiene sentido cuando tengo una ecuación, si quieren. Entonces tiene sentido para hipersuperficies. Eh, pero la segunda definición, el número 2, en realidad tiene sentido para cualquier variedad, para cualquier cosa que a usted se le ocurra, básicamente, porque es una definición puramente geométrica. Recuerden que un fibrado vectorial es algo meramente topológico, no depende del X en que yo esté parado, básicamente la definición, no tiene por qué ser una hipersuperficie si quieren. Y también la cohomología son espacios vectoriales, digamos, asociados de manera natural y que también está bien definido para cualquier variedad. Entonces, esa es la definición central del día de hoy. Entonces, si yo tengo una variedad proyectiva arbitraria, es decir, si quieren, en términos súper concretos, X es cero de no solamente un polinomio, sino que varios. Entonces, en lugar de ceros comunes de varios polinomios. ¿Ya? Eso es todo. De dimensión n, uno dice que ese E es un fibrado de Ulrich si se verifica esta condición 2, que en términos sencillos que es muy simple, muy simple cohomológicamente. Muchos de estos espacios son cero. ¿Ya? Digamos, y eso vamos a ver enseguida que son en realidad difíciles de encontrar. Y voy a ver cómo eso impacta a nuestro problema original, de una manera totalmente inesperada, de hecho. Entonces, bueno, eso primero, eso de partida sí que existe uno. Y otra pregunta muy interesante, porque justamente relacionado a qué tan complicado es este R que tengo que poner acá, es el rango del fibrado, ¿cierto? Es el mismo R. Entonces, mientras más grande sea el R que yo tengo que poner ahí, más grande es el rango del fibrado. Entonces, una pregunta es, ¿cuál es el mínimo R posible? ¿Cierto? ¿Qué tan óptimo puedo resolver? ¿Cierto? ¿Cuál es la solución óptima a este problema? Y esa solución óptima, si quieren, es lo que uno llama la complejidad de Ulrich, que es el rango más pequeño, o si quieren, en términos de hipersuperficie, el exponente más pequeño, de tal suerte que esto funcione. ¿Ya? Entonces, bueno, hasta ahí todo súper bien, pero hay un gran problema que hasta ahora no sabemos si que existen estas cosas en todos los casos o no. Y esa es la gran conjetura del área. O sea, la gran conjetura que data, de hecho, de los trabajos de Ulrich, es que toda variedad posee un fibrado de Ulrich. Toda, absolutamente toda. Y hasta el día de hoy no sabemos si eso es verdad. O sea, se cree que sí, pero esa es la conjetura. Entonces, digamos, para contarle un poco el fin de lo que viene ahora, déjenme, bueno, contarle un poco lo que se sabe y cuál fue nuestro aporte en este sentido. Entonces, para recapitular un poco, partimos de un problema puramente algebraico, que era, dado un polinomio en cierta cantidad de variables, cuando existe una matriz tal que el P igual al determinante de esa matriz de formas lineales. Nos dimos cuenta que para que esta cosa tenga sentido, para poder restringirnos al caso de variedades suaves, que es algo importante que nos gusta siempre, porque todo es más simple cuando es suave, tenemos que también admitir este R, esta potencia R, y bueno, esta pregunta que está ahí en azulito, resulta que se puede traducir a una pregunta puramente geométrica, en exhibir un fibrado vectorial que cumpla ciertas condiciones. Esa es la recapitulación de lo que acabo de contar. Entonces veamos algunas consecuencias y resultados de este gran teorema. Bueno, uno puede probar que en el espacio proyectivo, el fibrado trivial, que es el siguiente, que es, usted aquí tiene el espacio proyectivo, y ustedes arriba toman, bueno, recuerden que un fibrado vectorial, ¿se acuerdan lo que era? Era en cada punto un espacio vectorial. Bueno, uno siempre puede tomar E igual a el producto a secas.
Entonces, ese es un fibrado vectorial. Se le llama el fibrado trivial. Si quieren ser súper formales, las matrices de transición son la matriz de identidad acá. Entonces, ¿cierto? No hago nada en cada punto. Y resulta que ese, por ejemplo, es un fibrado de Ulrich en el espacio proyectivo. Entonces, el espacio proyectivo siempre tiene un fibrado de Ulrich. Y algo que le adelantaba antes, ya para cuádricas, esta cosa es súper, súper complicada. Por ejemplo, si se toma la cuádrica más inocente de todas, la de Fermat, esta x0 al cuadrado más x1 al cuadrado, x2 al cuadrado hasta, esta que está acá. ¿Será que esa cosa, bueno, este es mi P si quieren? P a la R es el determinante de una matriz de formas lineales. Resulta que el R minimal, bueno, sí, pero el R minimal es una cuestión enorme, crece exponencialmente con la dimensión. Y es el mínimo posible. De hecho, esa calcula la complejidad de Ulrich. Y de hecho están dados por unos fibrados bien especiales que se llaman fibrados espinoriales, que no voy a hablar, pero que no son para nada triviales de construir, de hecho. Esos fueron construidos por Ottaviani, no me acuerdo en qué año, en los 90 creo. Entonces, ya incluso para esta ecuación tan sencilla, no era para nada trivial la respuesta. En el lado más positivo, bueno, pero en el lado también positivo de la historia, uno sabe que gracias a los trabajos, de hecho, de Ulrich y sus colaboradores, del mismo Ulrich, usando métodos de álgebra, realmente de álgebra conmutativa, para quienes estén interesados, esto tiene que ver con unas cosas que se llaman álgebras de Clifford, pero las modifican un poco para que funcione. Bueno, no entro en los detalles. Son unas modificaciones de esas álgebras. Ulrich y sus colaboradores demuestran que toda hipersuperficie, es decir, todo variedad dado por un polinomio igual a cero, admite un fibrado de Ulrich, es decir, esta respuesta tiene respuesta positiva, pero de nuevo, el rango es una cuestión exponencial en el grado, o sea, realmente enorme. ¿Ya? Entonces, así es la vida. ¿Qué más? En el lado positivo de la historia también, Boville, ¿cierto? Y Eisenbach, Schreier y Weinmann, los que geometrizaron toda esta pregunta, demostraron también que si yo tengo una curva, es decir, una variedad de dimensión 1, ¿sí? Como un dibujito así. Toda curva posee un fibrado de Ulrich de rango 1, es decir, un fibrado en recta de Ulrich. O si quieren en términos de la complejidad, es 1. Y eso tiene una consecuencia bien simpática, porque me permite resolver el problema anterior. ¿Se acuerdan que antes yo les dije, déjenme volver un harto más atrás, que si yo trataba de hacerlo esto a mano, de d mayor o igual a 3, ya se me salían un poco los cálculos digamos, no era tan trivial, por lo menos para mí, traté de verdad hacerlo, pero no. Resulta que con la forma geométrica uno puede usarle toda la teoría de curvas algebraicas si quiere, y ahí hay toda una maquinaria detrás, y en particular uno puede probar que estos fibrados siempre existen, y en particular como corolario, si yo tengo una curva en el plano, dado por una única ecuación, es decir, polinomio igual a 0, esa sí, siempre, es el determinante de una matriz de forma lineal. Y ese es un resultado antiquísimo de Dixon del año 1902. Pasemos a dimensión 2, a superficie. Si yo estoy mirando una superficie en el espacio, ¿ya? Entonces ahora estoy en el espacio, perdón, mi espacio está medio mal dibujado, en el espacio, y tengo una superficie acá, S, P3, dado por una única ecuación de nuevo. Si es que el grado es menor o igual a 3, esa siempre posee un fibrado de Ulrich de rango 1. Entonces, de nuevo, la complejidad de Ulrich es 1 y por ende, todo polinomio es la determinante de una matriz. Y de hecho eso es algo súper lindo que Cayley utilizó, por ejemplo, para demostrar que toda superficie cúbica, es decir, cuando esté en el grado justo igual a 3, posee exactamente 27 rectas dentro. Eso es un resultado clasiquísimo, muy lindo de geometría, que se puede demostrar usando este tipo de cosas, de hecho. Sin embargo, incluso en el caso de superficies dado por una única ecuación, cuando el grado es mayor o igual a 4, eso es falso. No siempre es el determinante de una matriz. Entonces, y simplemente para comentarle, cuando miro superficie en espacio, que viven dentro de espacios más complicados, de dimensiones más grandes,
todavía no sabemos demostrar que todas tienen fibrados de Ulrich. Hay muchos resultados parciales hasta el día de hoy, pero mírenlos, por favor, aprecien los años de esos resultados. Tengo uno 2012, 2018, 19, 21. Hay, como se dice en buen chileno, todavía queda mucho paño que cortar. O sea, realmente hay mucho trabajo por hacer, incluso en el caso de superficie. Y en el caso de variedad de dimensión 3 en adelante, eh, se sabe muy poco, realmente muy poco. Por ejemplo, en el lado positivo de la historia, si yo tomo las Grassmannianas también es otro objeto de geometría, pero que viene inspirado del álgebra lineal, ¿cierto? Yo les dije que el espacio proyectivo eran las rectas en un espacio vectorial, ¿verdad? Y alguien me puede decir, bueno, pero ¿por qué rectas? En realidad no hay ninguna razón más especial. Uno puede considerar su espacio de dimensión arbitraria dentro de un espacio vectorial dado. Y eso es lo que uno llama la Grassmanniana Kn. Es decir, este conjunto parametriza los subespacios de dimensión K en un espacio vectorial de dimensión N. Y resulta que esa cosa es una variable algebraica, proyectiva de hecho, y se puede probar que esa siempre posee fibrados de Ulrich, pero de nuevo, observen, esto recién se sabe en el 2015. Y, por ejemplo, hay un montón de casos donde no tenemos idea todavía. Por ejemplo, en variedad histórica, variedad abeliana, cocientes de espacio homogéneo, cocientes de grupo de Lie. Hay un montón de casos abiertos. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, así que también eso es buena noticia. Entonces, el gran problema es que los fibrados de Ulrich son muy difíciles de construir, como ya les dije. Generalmente pasan por técnicas que son para nada explícitas. Es muy raro decir, ah, mira, aquí está el fibrado de Ulrich. Muchas veces uno tiene resultados existenciales por técnicas bien complicadas que no puedo discutir por no al tiempo, técnicas con teoría de formación o, en fin, no es para nada evidente. Y el punto es que depende esencialmente de un análisis caso a caso, por eso es que hay tan pocos resultados. Uno separa en una cantidad de una clase de variedades que a uno le interese y trata de demostrar a mano que funciona. Entonces nosotros nos interesamos en la pregunta opuesta, con Vladimiro, Juliet y Sergio, ¿cuándo fibrados vectoriales que están canónicamente asociados a una variedad son de Ulrich? Y aquí canónicamente me sean fácil de construir. Si yo tengo una variedad abstracta X, ¿cuál es el fibrado más fácil que ustedes pueden pensar? Bueno, el fibrado tangente, ¿o no? Ese siempre está, siempre está. Y hay otros más, ¿cierto? El fibrado cotangente, bla, bla, bla. Entonces nuestro resultado, nuestro punto de vista fue opuesto en ese sentido. Fue tomar el otro lado de la vereda y decirse, si el fibrado de Ulrich es un teorema de clasificación, si el fibrado de canónicos son de Ulrich, ¿qué puedo decir de la variedad misma? Y bueno, lo resolvimos súper recientemente. Si uno tiene una variedad proyectiva suave, ¿cierto? Cualquiera, no necesariamente hipersuperficie, la que ustedes quieran. Si el tangente es Ulrich, entonces solo hay dos opciones. En toda dimensión, solamente hay dos variedades. Una, la cúbica torcida, que les conté antes, que está aquí. Y otra, la superficie veronesa, que está acá abajo. Y se acabó. Y si uno también, no, aparte del fibrado cotangente, uno tiene otro fibrado, que es el cotangente, el dual del tangente, cuyas secciones son lo que uno llama formas diferenciales. Resulta que ese nunca es Ulrich. Entonces ahí no hay por dónde esperar por ahí encontrar fibrado de Ulrich. Entonces este es el teorema de clasificación que obtuvimos recientemente. Simplemente, muy rápidamente, déjeme contarles, moviendo las manos, cómo lo hicimos. Nuestro gran aporte, que yo creo que es interesante en sí mismo, es que nosotros descubrimos nuevas restricciones a lo que se llama las clases de Chern de los fibrados de Ulrich. Entonces, en términos súper analíticos, porque para llegar a una audiencia más grande, esto se puede definir de varias formas en las clases de Chern, pero la forma más al análisis es, si uno tiene un fibrado vectorial, a uno le gustaría derivar secciones, ¿ya? Como el gradiente, ¿cierto? Me permite calcular derivadas parciales. Si uno tiene un fibrado vectorial, uno puede generalizar el concepto de gradiente, y eso es lo que se llama una conexión. Si uno tiene una conexión, uno puede asociarle lo que se llama una curvatura de la conexión, que esencialmente, así de nuevo, moviendo las manos, me mide cuánto falla este teorema de Schwarz que me dice que las derivadas conmutan, ¿cierto?
Es el típico teorema de cálculo en varias variables que da lo mismo el orden. Eso no siempre es verdad en una variedad abstracta, y eso lo mide la curvatura. Y a esa curvatura, una vez que yo la tengo, le puedo asociar sus clases de Chern, que son ciertos objetos. Por ejemplo, la primera clase de Chern es I partido por 2pi, la traza de esta curvatura, etcétera. Son objetos que vienen como homología, son objetos puramente topológicos, pero que también se pueden definir en términos de análisis. Y cuento corto, nosotros descubrimos restricciones súper fuertes para las clases de Chern de fibras vectoriales de Ulrich. Y usando eso, demostramos lo siguiente. Si uno tiene una variedad donde ya sea el tangente o el cotangente, perdón, el tangente o el cotangente son de Ulrich, entonces la variedad tiene que ser racionalmente conexa. ¿Qué es lo que es racionalmente conexo? Es un concepto súper lindo. Es la versión geometría algebraica de un espacio arco conexo. Si ustedes se acuerdan de su curso de topología, un espacio arco conexo, si en cada 2 puntos yo puedo unirlos por una curvita, ¿cierto? Racionalmente conexo significa que por cada punto, 2, x, y, con el dibujito, yo puedo unirlos por una peineta de curva, de P1. P1 es una curva, ¿cierto? De dimensión 1. Entonces tengo una peineta de P1 que los unen. Hay resultados súper importantes de Campana y Pound, y súper recientes, que caracterizan eso en términos de la primera clase de Chern. No voy a contar mucho más, pero cae de cajón con lo que hicimos en el punto 1, y eso nos permite, por ejemplo, demostrar que el cotangente nunca es Ulrich, que es lo que les conté antes. Entonces nos quedamos en el caso del tangente, y en el caso del tangente resulta que somos capaces de demostrar que es una variedad homogénea. ¿Qué significa eso? Que hay un grupo gigante, es muy simétrica, real, muy simétrica. Hay un grupo de Lie, si quieren, un grupo que actúa y que cada punto puede ser llevado a otro mediante la acción de este grupo. O sea, realmente muy simétrica. Y teoremas clásicos de Borel y Remer me dicen que, ok, si uno tiene una de esas variedades, eso tiene que se descompone como el producto de dos. Una variedad abeliana, que es la generalización del toro, de este toro que les dibujé antes, pero a dimensiones más grandes. Y una variedad asociada a un grupo de Lie, que son, bueno, no voy a entrar en detalle, pero son como grupos de matrices. Y el punto es que nosotros, por haber demostrado el punto anterior que es racionalmente conexo, uno puede probar que ese factor de variedad abeliana no aparece. Entonces uno se redujo al caso de cocientes de grupo de Lie. Este P es lo que uno llama un grupo parabólico, un subgrupo parabólico. Realmente uno ahora ya está en un contexto de álgebra de Lie, y bueno, aquí hay más expertos que saben mejor esto que yo, pero uno tiene toda la maquinaria de grupos de Lie, teoría de representación, en fin, que tiene una contraparte súper linda geométrica y que me permiten, por ejemplo, demostrar que las únicas variedades posibles, las únicas posibles que pueden aparecer son el espacio proyectivo, que lo entendemos bien, la cuádrica, que lo entendemos bien también, la Grassmanniana 2,5, que es una variedad hermosa, que es una variedad de dimensión 6, que parametriza su espacio de dimensión 2 en C5, y este producto de P1 con Pn-1. Y resulta que ahí, bueno, hay un poco de trabajo que hacer, un análisis caso a caso, y con eso llegamos a las dos opciones que les conté antes. Entonces, para terminar en el último minuto, contarle que todavía queda mucho por hacer, como ya le adelanté. Por ejemplo, en variedad histórica, que no las voy a definir formalmente, pero son objetos geométricos, variedades algebraicas, que se definen de combinatoria, es decir, a partir de reticulados, y que los fibrados vectoriales se escriben en términos de objetos de geometría y de análisis convexo. Entonces, funciones convexas, en fin. Entonces, hay buenas chances de poder usar toda esa maquinaria también de convexa para probar que quizá los fibrados que existen en este contexto. Yo creo que un buen candidato a seguir. Otro buen candidato es este factor de variedad abeliana que les conté antes, que incluso en dimensión 3 no se sabe si existen fibrados de Ulrich. Y finalmente, el otro contexto natural es foliaciones. Algo también bien interesante que tiene que ver con ecuaciones diferenciales. Cuando uno mira como las soluciones, como que es como una cebolla, ¿cierto? Que cuando uno dibuja las soluciones de una ecuación diferencial quedan como curvas de nivel, así. Y eso puede ser visto como un subfibrado del fibrado tangente, que cumple ciertas propiedades. Entonces, es natural también extenderlo quizás en este contexto de foliaciones, la condición de Ulrich, que se extiende súper bien. Pero bueno, eso quizás es otra historia para otro coloquio. Sí, ahí termino.
Gracias, Pedro. Bueno, Luis, tal vez podríamos dejar espacio para algunas preguntas, ¿cierto? Podríamos ver si la audiencia tiene alguna pregunta, pueden levantar la mano, que cedemos la palabra. Bueno, tenía la curiosidad, o sea, el resultado está muy bonito en sí, porque Muchas gracias. clasifican con lo que puede resultar ser evidente. Entonces, eh, o sea, este problema tiene abierto, yo creo, desde el cambio del siglo, ¿no? Sí, más o menos. Y bueno, desde Ulrich, que todavía estamos tratando de demostrar esto, no hay una manera sistemática realmente de construir estos fibrados de Ulrich. Entonces llevamos como cuánto, como unos 40 años tratando de probar esta conjetura. ¿Sí? Lo curioso es que Ulrich es algebrista, así, Ajá, de ajá, álgebra convolutiva puro, sí, y tiene tanta aplicación geométrica ajá, ajá, que, ajá. que, claro, van de la mano álgebra convolutiva y geometría. Sí, sí, sí. Sí, justamente la formulación original de Ulrich tenía que ver con módulos sobre anillos de Cohen-Macaulay, en fin. Era una condición bien algebraica y que él se preguntaba cuándo módulos que tuvieran máximos generadores. Entonces eso es lo que él estaba mirando. Y geométricamente se tradujo en esto que les dije. Sí, sí, siempre se quiere buscar si son anillos que cogen módulos que cogen Maholi. Ajá. Pero entonces lo curioso es de que siempre se reduce mucho a... Es álgebra lineal, entonces Ujú. puedes traducir gracias a las técnicas de la escuela francesa, se podrá decir, a una pregunta de homología y el álgebra lineal se hace muy bien. Entonces, o sea, siguen siendo variedades históricas y grupos algebraicos, ¿no? Entonces, Sí, ¿cuáles sí. son los verdaderos obstáculos de aplicar las teorías de esas áreas? Sí, yo creo que, eh, por ejemplo, a ver, por ejemplo, un problema típico es que, por ejemplo, a ver, viene a la pregunta misma de cómo construir fibras vectoriales, yo creo. Hay una técnica que es bien bonita, que me gusta harto, por lo menos a mí, que es que se llama un resultado clásico de Cayley-Bacharach, que si uno tiene dos cúbicas en el plano, ¿cierto? Se intersectan en 9 puntos. Ese es el famoso teorema de Bézou, ¿cierto? Eh, y el punto es que uno inocentemente se dice, ya, si tengo estos 9 puntos, y si yo miro otra cúbica, una tercera cúbica, que pase por esos 9 puntos, bueno, está únicamente determinada. Eh, pero si yo le doy, no solamente le digo que pase por 9, sino que pase por 8, el noveno punto queda completamente determinado también. Entonces, ese fenómeno de como de exceso de intersección que se le llama a veces, es lo que se llama la propiedad de Cayley-Bacharach. Y que cuando uno tiene este subconjunto, en este caso, no sé, los 9 puntos, cuando uno tiene estos subconjuntos del plano, por ejemplo, o más generalmente en una superficie, o hay extensiones de esto a dimensiones más grandes también, uno puede probar que uno a esas cosas, uno le puede asociar estos fibrados vectoriales de rango 2 de hecho. Y si uno tiene suerte, es un fibrado de Ulrich, y si no, uno trata de empezar a modificarlo y ahí tratar de empezar a cocinarse cosas. Entonces, yo diría que el problema se basa incluso en cómo construir fibrados vectoriales. A partir de, digamos, de datos geométricos, si uno tiene una variedad así aquí, ¿cómo me das tú un fibrado vectorial? Eh, ah, y justamente esa es la dificultad. Y por eso es que también no es muy explícito esto, porque depende de elecciones de puntos, en fin. Eh, entonces, es realmente un análisis caso a caso. Pues, ¿crees que apunte todo como para una restricción en la dimensión del fibrado posible? ¿Cómo? ¿Perdón? Porque, o sea, muchos de los ejemplos siempre son, o sea, ya se exploraron todos los de líneas. Sí, justamente. En la práctica,
digamos, uno a mano, porque uno tiene mucha más teoría para los fibrados de rango 1, uno puede hacerlo como, entre comillas, a mano. Y fibrado de rango 2 esencialmente usa este truquito que les acabo de contar de los puntos y todo eso. Y digamos que hasta ahí uno puede hacer. Digamos. Es muy difícil, muy, muy difícil construirse esos fibrados de rango más grande. Sí. Gracias. Muchas gracias. Hola. Sí. Yo no Hola. sé si tengo dudas, pero Sí, por supuesto. muy buena charla, me gustó. Gracias. Bueno, no sé muy de esto de álgebra, una línea un poco distinta. Pero, por ejemplo, el rango tenía que ver finalmente con la dimensión de la fibra. Sí, O no? Ya. justamente. Y bueno, Entonces, y claro, en general se ve como que estas variedades son suaves, digamos, pero algo ujú, que sea solo topológico y uno le puede ujú, aplicar un fibrado también. sí. Sí, se puede eso. Sí, por ejemplo, un caso típico de, bueno, en este caso no es un fibrado vectorial, pero esta idea de haces, de como esta regla de que tomo un abierto y le asocio conjunto. Por ejemplo, los ejemplos más emblemáticos de esto son, por ejemplo, tomar un abierto y tomar, no sé, las funciones, qué sé yo, sea infinito con soporte compacto en ese abierto. Eso es un as también. Y uno puede hacer también ese tipo de cosas, no sé, L2 en un abierto, en fin. Claro, O soluciones de una EDP, también eso tiene que ver con cosas que se llaman esto de análisis microlocal. Ahí usa harto ese tipo de historia. gracias. Es bien interesante, porque como te decía, esta cuenta de los ACE en realidad es súper general, es de topología más que de geometría algebraica. Entonces Claro, se aplica a un montón de contextos. gracias. Sí, yo tengo una pregunta, ¿sí me Sí, escuchan? sí, Ok. Solo para tratar de entender un poco esto del teorema de Ulrich. sí. O sea, dada la matriz que realiza a este polinomio como Ujú, su determinante, o sea, ¿se sí. construye más o menos sencillamente el fibrado o inversamente, si dado el Ah, fibrado, se construye fácilmente la sí. matriz que lo Hay, realiza? sí. Hay una cosa que ya ahí no les quise contar, que está medio escondido, pero ya te lo cuento, digamos, tiene que ver con esta resolución del módulo. Y la resolución está dada por formas lineales. Ok. De ahí viene, sí. Ahí no, O sea, sí se puede dar sí, explícitamente la sí. matriz, el fibrado y el Claro, alfibrado. claro. Ah, ok. Gracias. Ujú. No sé si haya más preguntas que le puedan tener a Pedro. Si no, yo creo que le podemos agradecer de nuevo Gracias a ustedes. por una muy buena charla.